Muy bueno mi gente de YouTube, por aquí Doctor Brown, el doctor de la tecnología, y en el video de hoy mi gente les voy a enseñar cómo crear un colisionador de hadrones sintético para acoplarlo al englobulatrón endoplasmático nuclear cósmico del teléfono. Mi gente, es una broma, una broma. Bien mi gente, antes de todo, suscríbanse, denle like y compartan el video. Principalmente denle like para que el algoritmo de YouTube comparta mucho mi video y así pueda seguir trayendo más como este. En este video mi gente les traigo root para Android 11 de forma semiautomática, de la forma más sencilla que ustedes van a poder ver. Ahora bien, tienen que hacer un backup de sus datos y guardarlo para evitar pérdidas. Así que, sabiendo esto, lo primero que vamos a hacer es coger nuestro teléfono, nuestro terminal. Vamos a ir a ajustes, acerca del teléfono, que es la última versión, o sea, la última opción. Le vamos a dar 7 veces aquí, 8 veces. Y tienen que asegurarse de que esta opción que dice OEM Unlocking esté activada. Ustedes la activan y eso es todo ya, la activaron. Entonces, luego de esto, vamos a reiniciar en modo fácil. Ustedes le dan a reiniciar y dejan el volumen abajo presionado hasta que el teléfono inicie en modo fácil. Se preguntarán por qué el menú de apagado mío es diferente. Porque yo estoy en la versión china 9.30. Entonces, este método de root funciona para cualquiera de las nuevas versiones de Android 11. ¿Cuál es el inconveniente con la nueva versión de Android 11 y por qué estoy utilizando este método? Bueno, Nubia bloqueó el comando de OEM que utilizaban todas las anteriores versiones, incluyendo la 8.57 y 7.57, que fueron las versiones previas de Android 11. Lo bloquearon a partir de esa... O sea, a partir de la 8.59 y 7.59. Y como lo bloquearon, actualizando el bootloader, ya no funcionan esos comandos. Así que hay que buscar otro método de root y es el que yo les traigo ahora. Así que ya hicieron su backup y todo. Pues lo más simple. Es bastante simple. Solamente tienen que ir dando doble clic a los pasos. Entonces, deben de deshabilitar el antivirus de su computadora, porque hay alguna parte del programa, principalmente esta que dice Fastboot, que lo reconoce como si fuese un virus, pero no lo es. Así que ustedes desactivan su antivirus y ya, luego de que lo desactiven, pues vamos al primer paso, que es desbloqueo de bootloader. Doble clic al paso 1 y ya, ven aquí que salió una opción. Entonces nosotros le vamos a dar a la segunda opción que dice desbloqueo del bootloader. Le damos volumen abajo y seleccionamos con el botón de power. Ya con eso se desbloquea nuestro bootloader. Así de sencillo. El que quiera desbloquear el bootloader, coge ese archivo, da un doble clic a desbloquear bootloader y listo. Ya tiene su bootloader desbloqueado. ¿Qué va a hacer el teléfono ahora? Va a ser un borrado. Y desde que este borrado acabe, pues lo que nosotros vamos a hacer es poner nuestro teléfono en modo fastboot. El teléfono va a encender. Estas letras naranjas, o sea, naranja con blanco que salen ahí arriba, siempre van a presentarse cuando usted tiene el bootloader desbloqueado. Así que no se asusten por eso. ¿Y por qué hacemos este método? Porque muchas personas no quieren perder, por ejemplo, su lector de huellas. Y yo soy uno de ellos, que no me gusta que funcionalidades de mi teléfono estén limitadas. Así que es así como yo lo hago. Desde que el teléfono entonces comience a configurarse, vamos a pasar nuevamente al modo fastboot. Esperamos unos segunditos. Ve, ahí comenzó. Pues presionamos botón de power y volumen abajo hasta que el teléfono se apague, para así iniciarlo en modo fastboot. Esperamos un momentito más. Ahí, entonces dejamos volumen abajo solamente y vamos a ver, ahí encendió en modo fastboot.
Entonces, luego de que nuestro dispositivo esté en modo fastboot, pues corremos el segundo comando que nos va a instalar el Recovery TWRP de Android 10. Doble clic, así de sencillo. Y listo, ya tenemos el Recovery de Android 10, el TWRP. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar aquí donde dice reiniciar en modo Recovery. Si no le sale, pues ustedes le dan volumen abajo hasta que le salga y presionamos el botón de Power. Y así vamos a ir iniciando en modo Recovery TWRP de Android 10. ¿Y por qué fue necesario el de Android 10? Para transferir archivos. Lo mismo que se hacía con el anterior de Android 11, pero usando ahora este para transferir archivos. Esperamos a que inicie en modo Recovery, que siempre se toma un tiempecito. Y aquí lo ven, ya tenemos el modo Recovery. Esperamos un ratito más y el siguiente paso es hacer un wipe, Format Data. Le damos a Format Data, le damos a Yes y le damos a Enter, y ahí se borra todo. Nuevamente, había que hacerlo eso 2 veces, ¿verdad? Entonces vamos a darle a donde dice Reboot y le vamos a dar a donde dice Reboot Recovery, reiniciar en Recovery. Le damos y esperamos a que inicie nuevamente en modo Recovery TWRP de Android 10. Cuando inicie en modo Recovery TWRP de Android 10, entonces es hora de transferir el archivo de Magisk 21.4, que va a ser el que nos va a permitir obviamente el root. Así que déjame ir yo copiándolo. Ya lo tengo copiado. Ya tenemos aquí el Recovery TWRP, ¿verdad? Vacío. Entonces procedemos aquí en nuestro computador, doble clic y vamos a pegar Magisk en la raíz del dispositivo. Ya se pegó. Vamos a verificar que esté aquí. Entramos a TWRP, salimos y efectivamente el archivo de Magisk está ahí. ¿Qué hacemos ahora? Le vamos a dar a reiniciar y vamos a reiniciar en modo bootloader. Le damos aquí y ahí va a iniciar en modo bootloader. Ya tenemos nuestro teléfono en modo fastboot y ahora vamos con el tercer paso. Doble clic al paso número 3. Damos un doble clic y con esto se instalará el Recovery de Android 11. Así que nuevamente vamos a buscar aquí a Reboot, reiniciar en modo Recovery, y aquí lo tenemos, Reboot to Recovery Mode, y le damos a Enter y esperamos un ratito más. Entonces esperamos un minutito en lo que el teléfono reinicie en modo Recovery, pero esta vez de Android 11. Este es el que nos va a permitir flashar de forma correcta el archivo de Magisk 21.4. Así que esperamos unos segunditos, pero vaya sorpresa que va a aparecer en chino. Por eso se arregla fácil. Ustedes le van a dar a ese botón. Luego de esto van a ir al planetita aquí arriba y van a seleccionar el idioma de inglés y le van a dar aquí abajo. Ya ahí está en inglés. Le damos a instalar y ahí ven el paquete de Magisk. Le damos un clic y le damos swipe y automáticamente nuestro dispositivo ya está ruteado. Ahora, ¿qué hacemos? Le damos a reiniciar otra vez y reiniciamos en modo bootloader otra vez. Le damos y esperamos a que el teléfono suba en modo bootloader. Ahí lo tenemos en modo bootloader. Ahora, ¿qué hacemos? Los 3 pasos más rápidos que hay. Le damos al doble clic al paso número 4 y con esto estaremos flashando el Recovery Stock del teléfono. Doble clic al paso número 5. Ya, con eso flashamos el VB Meta Skip de Android 10 y el último paso es bloquear el bootloader. Para los que quieran bloquear bootloader, pues doble clic a este en modo fastboot, doble clic
Y aquí tenemos otra vez esto, pero esta vez en vez de decir desbloqueo de bootloader, pues simplemente le damos a bloquear el bootloader. Un clic aquí y ya eso es todo. Eso es todo, amigos. Ahora solamente hay que esperar a que nuestro dispositivo encienda, y luego de que nuestro dispositivo encienda lo configuramos, que es un proceso un poquito largo, y después que lo configuremos, si no vemos la aplicación de Magisk, pues simplemente la buscamos en internet y la instalamos. Así que voy a hacer un recorte al video para continuar ya cuando el teléfono esté completamente configurado. Bien, mi gente, una vez configurado el teléfono y esperado, pues simplemente lo que hice fue entrar a Google, o sea, ponerle mi internet, obviamente, entrar a Google, escribir Magisk Manager APK, y esta es la página oficial de donde la vamos a descargar. Le damos un clic, le damos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta ver el botón que diga descargar. Que no, ¿dónde está? Velo aquí. Ese es el botón. Le damos un clic aquí, cerramos esta publicidad, esperamos. Si no se descarga automáticamente, no se descargó, le damos un clic aquí, ok, y ahí sí empezó a descargar. Mírenlo aquí, incluso dos veces. Déjame yo parar una. Bueno, le damos a aceptar. Recuerden que esta es la versión china. Voy a instalar Magisk, le doy a instalar y esperamos, y abrimos Magisk, y eso es todo. Yo le voy a dar a cancelar aquí, le voy a dar a cancelar para que no se me reinicie el teléfono. Pero fíjense, ya dice instalado 21.4 SanDisk Yes, y tenemos la versión 23. Así que lo único que va a pedir es que actualicemos Magisk. Luego de eso, pues simplemente nuestro teléfono se va a reiniciar y ya vamos a estar rooteado. Miren la aplicación de Magisk aquí. Así que, mi gente, eso es un proceso que es un poquito más rápido que el anterior, automatizado y más simple. Bueno, no tan simple, pero es un poquito más fácil. Así no tienen que estar copiando y pegando comandos en el CMD de Windows. Así que, mi gente, eso era lo que le quería traer en este día. Root para Android 11 en todas sus versiones, conservando la huella y todo sin ningún problema. Así que, mi gente, cuídense, denle like, compartan, para que yo les siga trayendo más videos así como este. Dr. Brown se despide.